Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor le bendiga. Mi nombre es Isolina del Carmen Colmenares. Me congrego en el Tabernáculo de Venecia. Aquí le voy a hacer unos testimonios para la gloria del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Mi vida era muy tremenda en el mundo. Vivía en cosas que pensaba que era bien para mí, buscando el amor, buscando el dinero. Y vivía en cosas de idolatría, de brujería, de muchas cosas tremendas. Para que me amara, para que ese mundo donde yo buscaba me diera el hogar, me diera amor, me diera todo lo que el corazón pedía dentro de mí. Y esa era mi vida. Llegó un momento que había cosas tremendas que yo sufría y quería que alguien me amara en sinceridad, porque con la persona que yo estaba no valoraba lo que tenía a su lado, y eso me hacía buscar las cosas tremendas del mundo, la brujería, asistí a brujos, a cosas tremendas. Pero llegó un momento que el Señor empezó a lidiar conmigo para traerme a sus pies. Llegó un momento que venía cosas, problemas con mis hijos, que querían hacerle daño a mis hijos, pero no era así. Y yo buscaba más las cosas de brujería, más las cosas malas, pensando que eso me iba a sacar de las cosas donde estaban mis hijos, que habían vidas que quería enseñarse con ellos, con el mayor quería que le iba a matar. Bueno, ese era el lidiar de Dios conmigo. Entonces llegó un momento que vino otra persona, que es parte de la familia, que tiene sus cosas tremendas con el enemigo, con el diablo, pacto. Ella me vino a querer endulzar en esas cosas del mal, a querer hacerle daño a esas personas que querían hacerle daño a mis hijos a través de la brujería. Pero ahí en el momento estaba el lidiar de Dios conmigo. Llegó una sobrina mía y me llamó y me dijo: tía, no hagas eso, que ese es del diablo, la brujería es del diablo. Pero en momentos de angustia yo no sabía a quién acudí. Acudí a las cosas del mal, pero también oía lo que me decía mi sobrina. Y ahí estaba como en una desesperación, porque oía cosas por allá, decía mis hijos, y estaba como asustada, temblando y todo. Entonces yo le decía a mi sobrina: ore por mí, pero en ese ore por mí venía esa persona que practicaba lo malo a mi hogar, a fumar tabaco, a hacer cosas que para hacerle daño a la persona que supuestamente le estaba haciendo daño a mi hijo. Entonces yo aceptaba eso también en mi hogar. Llegó un momento que no fue más. Dije: no, Señor, porque eso lo que me está haciendo es traer susto, me está haciendo como buscar más de lo malo, porque si el Señor no fuera llegado, fuera seguido más en lo profundo, si no fuera estado predestinada, y mi alma me la fuera robado el diablo si sigo en esas cosas. Llegó mi sobrina y me dijo: tía, vamos para la iglesia. Se congrega en una iglesia denominacional. Yo fui oyendo, pero oré por mi iglesia, fui oyendo, fui yendo. Bueno, estuve como 2 meses yendo a ese lugar. Entonces llegó un momento de que fui allá, me acerqué a la oración, a donde estaban ahí en ese lugar. Veía que la gente pasaba a orar, pero se caía. Pero yo pasé en un momento para que oraran por mí, pero tenía el temor de caerme, porque había algo en mi corazón, algo que así no eran las cosas del Señor. Yo veía que las personas caían, otro veía que se ponían por detrás de ellas, y había esa cosa, ese lidiar en mí. Así fue lidiando el Señor conmigo, cuando me estaba llamando a sus santos pies. Entonces llegué a ese lugar, oí palabras, pero no había ese descanso, como dice la palabra del Señor, de que aquí está Dios. El Señor siguió lidiando conmigo, seguí buscando lo que mi corazón anhelaba. Fui a otra iglesia, vi que no tampoco, porque en la iglesia había personas, pero
Veía que no respetaban el lugar donde estaban, se oían voces. Así fue como el Señor me trajo a sus pies. Entonces seguí, y la misericordia de Dios y el amor del Señor me trajo aquí. Cuando enviudé, porque es parte de lo que me pasó, oyendo del Señor, le dije al compañero, a mi esposo, que cuando estaba en el mundo el Señor me tenía que buscara del Señor. Bueno, y la idea del Señor, que ya no está conmigo, el Señor sabe por qué, y gracias a Dios por todo. Entonces, en ese momento, que tenía como 2 meses de enviudad, me trajo mi hermana Cristina a este lugar. El Señor la usó a ella, me trajo, hablé con el ministro de todas las cosas que me había pasado, y llegué, me puse a oír del Señor aquí en este lugar. Y aún eso, como yo era una persona que vivía para mi hogar, no salía así de noche, yo venía aquí puro los domingos. Quería venir más seguidamente, pero como yo vivía encerrada, no sabía el mundo de noche, yo estaba buscaba por allá más cerca, aun cuando ya había venido aquí, pero no me sabía igual, no era igual, no. Y el Señor siguió lidiando conmigo hasta que vine a este lugar. Aquí conocí la verdad, porque era parte de lo que yo le decía al Señor cuando estaba en el mundo. Le decía: Señor, cuando veía que llegaban a mi puerta, háblame de la palabra del Señor. Veía que venía varias religiones, pero yo decía: Señor, cuando tú me llames, yo le decía era Dios, porque ya no lo conocía, Señor. Dios, cuando tú me llames, llámame a tu verdad. Y así fue como yo llegué a este lugar. El Señor me reveló su palabra, me reveló el mensaje. Y es algo que hay en mí, que ya el Señor lo sembró en mi corazón. A pesar de todas, de las luchas, de las pruebas, de todo lo que el enemigo quiera ponerle, que estás sola, que no tienes a nadie, sé que el Señor está conmigo. Y sé que el Señor no me ha desamparado ni me desamparará. Y le he dicho: Señor, seas tú cada vez más y más en mí. Al llegar al Señor, me congrego aquí, la gloria sea del Señor, hasta que el día que el Señor venga, que me mantenga firme en esta verdad que Él me ha traído a este lugar. Bueno, y estando en principio del Señor, llegó un momento que sufría de la cervical. Vinieron muchas cosas a mi cuerpo, más a la cervical, me dolía mucho la cervical. Fui al doctor, como yo soy poca así de ir a los doctores, fui al doctor. El doctor me dijo: tiene que hacerse esto, tiene que hacerse aquello, tiene que no usar almohadas, sino usar cojines. Y como en ese tiempo, y yo confío siempre en el Señor, no me gusta tomar medicina, pero cuando es necesario lo tendría que hacer. Puse la confianza en el Señor, y el Señor me sanó de la cervical. Me sanó, y la gloria y la honra sea para nuestro Señor, que me mantuve confiando. Y así muchos testimonios, muchos tengo del Señor hacia mí, hacia mis hijos, y confiando siempre que el Señor haga su santa y preciosa voluntad en mí cada día más. Buenos hermanos, hermanas, Señor me las bendiga, me las guarde, sea nuestro Padre Celestial con cada uno de ustedes, y que el testimonio sirva para aquel que anda de donde el Señor me sacó, de esa vida sucia, inmunda, que lo que hace, si no obedecemos la voz del Señor, nos hace llevar al infierno, porque si no obedecemos su voz, nuestra alma la roba el diablo. Bueno, Señor me las bendiga, me las guarde. Gracias. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 142. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora
en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la expectativa de lo que el Señor ha de hablarnos y de revelarnos a cada uno de nosotros acerca de el que considero, y el mismo profeta lo dijo bajo inspiración, el tema más importante de su ministerio después de los sellos, la señal de cómo recibir el Espíritu Santo. Y el hermano Branham tenía esa carga en su corazón y él predica ese tema y él dice, ese tema acerca de la señal debió haber seguido al tema de los sellos, lo que le da un estatus de importancia tremenda. Este tema, porque este tema, si usted lo toma y lo cree de todo corazón, puede hacer el antes y el después para su vida. Porque esa es la meta del creyente, la seguridad que el creyente debe de tener cuando él toma una decisión por Cristo. Porque tiene que tener un resultado, su decisión por Cristo. No puede quedarse en solo decisión. Tiene que tener un fruto. Y el fruto de haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal es recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sabe usted eso? Cuando usted toma la decisión por Cristo, usted está sembrando una semilla. Y usted tiene que perseverar hasta que esa semilla dé el fruto, y tiene que ser recibir el Espíritu Santo. Usted no se puede quedar a la mitad del camino en justificación, en santificación. Usted debe completar la siembra que hizo. Cuando el Espíritu Santo regó esa agua de la revelación, el Espíritu Santo le habló a su vida y usted se dio cuenta de la condición en que estaba. Y usted le dijo al Señor, Señor, perdóname. Es una excelente decisión, una gran decisión, pero allí usted está sembrando. Y usted ahora le va a echar agua a esa semilla, el agua de la palabra, para que esa semilla crezca y dé el fruto del Espíritu Santo. Tiene que hacerlo. Usted no puede quedarse solo en haber aceptado al Señor Jesucristo y decir, yo soy cristiano solo porque usted aceptó al Señor Jesucristo. No, usted debe decir, soy cristiano porque Cristo está en mi corazón. Hermano, allí usted puede decir que es como Cristo porque Cristo está en usted. Y la naturaleza de Cristo va a moldear su carácter y su espíritu para que usted refleje a Cristo, la voluntad de Cristo, el carácter de Jesucristo. El Señor tomará control y dominio de usted y su carácter va a ser moldeado al carácter de Jesucristo. Usted lo ve en las cosas naturales, cómo ve que cuando una familia, Dios les permite tener hijos, ellos forman a sus hijos bajo una formación, bajo una crianza, bajo unos valores. Y esos niños cuando crecen, mantienen esas costumbres, mantienen esos valores, y eso uno lo ve en todos los ámbitos, tanto a nivel familiar como a nivel regional y a nivel nacional. Las personas que mantienen una costumbre o una tradición son inculcados, eso no es que nace con eso, no. Ese es algo que es formado. Cuando la persona nace en un país, termina comportándose como los ciudadanos de ese país y hablando como los ciudadanos de ese país. ¿Por qué? Porque en ese país es instruido y la influencia, el espíritu de esa nación, lo influye en su espíritu y termina pensando como ellos. Hermano. Por eso el espíritu nacional, usted ve y uno reconoce las nacionalidades. Uno reconoce cómo se comporta una persona de cierto país, porque ese es el espíritu. Así son formados ellos desde pequeños. Esa es su formación, ese es su carácter. Hay países en que sus poblaciones ríen mucho, otros no ríen mucho.
otros son muy serios. Ahora, ¿tiene que ver con la región? No, tiene que ver con la crianza, con la formación que ellos recibieron. ¿Se dan cuenta? Hay personas que tienen unas maneras que posiblemente a nosotros no nos guste, pero es que ellos fueron formados de esa manera. Y nosotros fuimos formados de otra, en el país de donde usted es. Así el Señor quiere hacer con sus hijos. Cuando reciben la vida del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo ahora se convierte en el tutor, comienza a moldear el carácter y llevándolo a esa estatura para que sea como Cristo. A la edad de la plenitud de Cristo, cuando el Señor estaba en su ministerio, obedeciendo al Señor y haciendo su voluntad. Hermano. Por eso, este tema, si usted toma la actitud correcta, ¿cómo va a cambiar su vida para siempre? Dios la va a cambiar, Dios va a hacer la obra. Dios cambiará su manera de pensar. Dios le dará experiencias a usted de que Él, el Señor Jesús, está vivo y que usted estuvo predestinado y predestinada desde antes de la fundación del mundo para ser hijo de Dios, hermano. En el mundo nosotros no sabíamos nada de eso porque la oscuridad en la cual el mundo está impedía ver nuestra condición, impedía ver a Dios. Pero cuando vino la luz de la revelación, vimos nuestra condición y vimos la condición del mundo. ¿Se dan cuenta? Vimos esa condición y esa revelación que nos permitió tomar las decisiones correctas. Porque cuando usted le es advertido algo y le es mostrado algo, usted en base a eso, usted toma los correctivos o las decisiones que tiene que tomar. ¿Se da cuenta? Cuando la luz de Dios vino a nuestras vidas, entonces al ver nuestra condición comenzamos a tomar decisiones. Y esas decisiones cada día deben ser más y más y más profundas en Dios, en la palabra. Porque cada día que pasa descubrimos que Dios no se conforma, que Dios quiere más de nosotros, una total obediencia a la palabra. Dios quiere que verdaderamente seamos reflejo de Cristo aquí en la tierra, imágenes de Cristo. No una imagen parcial, sino una imagen total, como hijos, conforme al tipo que usted quiera ilustrar. En todo apunta a nuestro Señor Jesucristo, como hijos, como esposa, como iglesia, en todo, como ovejas, como águilas, hermano, en todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Aún como lirio, ¿sabe usted eso? Aún como lirio debemos reflejar al Señor porque nosotros debemos ser personas que emanen un olor grato en cuanto a lo que dice y lo que hace. Que lo que hable sean palabras conforme a la voluntad del Señor. Que su vida y su comportamiento en cuanto a la atmósfera que crea sea la atmósfera de Dios. Porque cuántas personas necesitan de su ayuda espiritual. Y cuando me refiero de su ayuda espiritual, me refiero a cosas que ellos no pueden vencer en sus vidas espirituales. Y usted con un consejo, con una palabra, con una oración, con una intercesión, usted se para en medio y dice, Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a esta vida. Y el Señor responde su oración. Se responde a esa oración de intercesión que usted hace por esa vida, por ese hermano o esa hermana. Y cuando alguien habla con usted y usted le da la verdad de la palabra,
la promesa de la palabra para que crea. Y usted ora por esa vida y le testifica. Y esa persona sale con ánimos nuevos, con fuerzas nuevas. Usted dice, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Y esa persona sale alegre, fortalecida, consolada, hermano. Ahora, ¿es usted? No, es el lirio de los valles. En usted quien exhala ese olor de fragancia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que la presencia del Señor tiene olor? Hermano. Y no me refiero a algo espiritual, me explico, no me refiero a una simbología, me refiero a algo literal. La presencia del Señor tiene olor. Hermano, yo siento la presencia del Señor, me puede decir usted, y yo le digo a usted amén. Pero ¿sabía usted que así como lo siente, usted puede olerlo? Yo he conocido muchos que sienten un olor, como dice aquel himno, a jazmín, a lirio. Hermano, te dirá, pero Dios tiene un olor, por supuesto. El olor fragante. Cuando usted siente un olor así, usted dice, que huele, que bien huele. Y eso alegra su corazón, alegra su espíritu. Es algunos que Dios les ha permitido sentir a Dios con forma de olor. Hermano, hay otros que Dios les permite ver al Señor, ver ángeles, ver manifestaciones. Pero en todas esas nos debe llevar a Jesús, nos debe llevar a la manifestación de lo que Él es. Porque en la medida en que nosotros tengamos más y más y más compañerismo con nuestro Señor Jesucristo, el Señor se va a ir mostrando más de quién es Él, hermano. Él va a tener más confianza. Nuestro Señor Jesucristo va a tener más confianza. Te voy a mostrar algo que... Y empieza a revelar el Señor y a revelar y a mostrar. En algunos Dios comparte su carga. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que Dios sufre? Literalmente. Dios sufre cuando usted desobedece la palabra. Cuando usted le da la espalda a Jesús. ¿Sabía usted que Dios llora? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Dios llora? Cuando Dios le habla a usted y usted pone una barrera de incredulidad y no lo cree, ¿sabía usted que Dios llora? ¿Sabía usted que Dios se entristece cuando alguien menosprecia las profecías y menosprecia la palabra y menosprecia lo que Él está haciendo? ¿Sabía usted que en ese momento Dios se entristece? Que si usted lo viera, cuando usted hace lo malo y usted lo viera, usted viera a Jesús triste y llorando. Hermano, eso lo sabrá usted cuando usted conozca más al Señor. El Señor también se enoja. El Señor se indigna. El Señor ríe. Sí, hermano, el Señor Jesús ríe. No vayan a tropezar conmigo. A veces yo he visto algunos escritos que por muchos años algunos hermanos publicaron acerca de una descripción de un tal Publio Lentulio, yo no sé cómo era que se llamaba, que describía cómo era Jesús. Y decían que él no reía, él reía.
él reía. Lo que el hombre hace, recuerden que el hombre es imagen de Dios. Dios no va a reírse con un chiste sucio, como hacen los hombres hoy en día. Dios ríe de felicidad con sus hijos, con su pueblo. De hecho, hay una escritura que dice, y se reirá de ellos. Usted dirá, ¿todo eso es Dios? Sí, pero ¿por qué yo no he visto eso? Porque tienes que empezar a tener comunión con Jesús. Porque tienes que comenzar a conocerlo. Tu decisión por Cristo tiene que tener un fruto. Tiene que crecer. Tal vez en tu patio o cerca de tu casa hay un enorme árbol frondoso en donde la gente le gusta sentarse debajo de ese árbol a recibir frescura y recibe sombra, y usted ve ese árbol lleno de frutos y ve ese árbol lleno de nidos y de pájaros. Un enorme árbol. De seguro usted los ha visto. Ese árbol en algún momento fue una semilla chiquitica. Hermano, en algún momento ese enorme y frondoso árbol fue una semilla chiquitica. Pero esa semilla chiquitica, que a lo mejor cabía en un dedo, como la parábola, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca del grano de mostaza, que es la semilla, la simiente más pequeña que existe. Es pequeñita la semilla de mostaza, pero cuando usted la siembra, si usted ha visto un árbol de mostaza, es enorme. Cuando usted sembró esa semillita en su corazón, la semilla de la palabra de Dios en arrepentimiento, porque todo comienza por allí, usted comienza a regarlo y a regarlo porque tiene que tener un fruto. Y empieza usted a abonar esa semillita. Usted le empieza a abonar. Porque su terreno era un terreno estéril, en donde no crecía nada. Era algo que estaba muerto, era un desierto. Hermano, lo que había era un desierto. Pero ¿qué pasa? Dios fue al desierto de nuestro corazón y al desierto de su corazón para cambiar ese terreno y convertirlo en un terreno fértil. Hermano, tal vez algunos han conocido de ese método israelí de sembrar. Ellos han logrado rescatar muchos terrenos áridos. Israel está lleno de terrenos áridos. Y la sabiduría de Dios, que ha caracterizado la relación de ese pueblo con Dios, Dios le dio la sabiduría de cómo activar esas tierras. Y es el sistema de gota a gota. Colocan un tubo, esas semillitas las siembran y comienza, no de una vez todo el agua porque se ahoga. No. Comienzan gotica, 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 gotica y da fruto. Hermano, así comienza el Señor con nosotros. En ese terreno estéril de nuestro corazón, Dios trae, el Espíritu Santo trae su semillita de arrepentimiento y la siembra. Pero ¿qué pasa? Hay que dejar que esa semillita usted la siembra en su corazón y comienza el Señor a dar gotica y gotica y gotica de su preciosa palabra. La gotica que cae a la semillita
ve al bautisterio y bautízate en el nombre del Señor Jesucristo. Y esa persona en obediencia va y esa gotica hace un efecto en esa semilla y esa persona obedece. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué hace el agricultor? Comienza a abonar esa tierra también. Ese terreno estéril comienza a ser abonado para que esa semillita encuentre nutrientes en la tierra. Ahora usted me dirá en esta hora, hermano, ¿y cuál es ese abono que hay que echarle a la semillita de nuestro corazón? Ese abono es la palabra del Señor. La palabra del Señor debe comenzar a ser almacenada en nuestras vidas. Debemos comenzar a recibir el abono de Dios. Y el Señor nos da de su palabra y nos dice, ve a tal lugar, haz esto, arregla, corrige. Esa etapa de la gracia, de las 3 etapas de la gracia, es una etapa que se caracteriza, escuchen bien, a todos los que han tomado decisión por Cristo. Las 3 etapas de la gracia es una etapa que se caracteriza por consolidar a ese creyente en Cristo, es consolidar. Primero debe ser consolidado para que pueda después ser un instrumento en las manos del Señor. Usted que ha tomado decisión por Cristo, usted debe consolidar su vida espiritual. Porque es necesario que ese terreno dé el fruto, hermano. Era un terreno estéril y hay que comenzar a trabajar en ese terreno. Fíjese que no como esos grandes sembradíos que empiezan esas regaderas a lanzar bastante agua. No. En los terrenos estériles hay que ir gota por gota, gota por gota. Eso sí, si cae una gotica, recíbala. Obedezca esa gotica. Dios le dice, ¿qué hace con esos pantalones a la dama? Quémalo, quémelo. ¿Qué hace con esas pinturas? Quémalo, bótalo. Hombre, ¿qué haces tú todavía hablando como el mundo? Arrepiéntete, corrige eso. Deja de usar esos vestidos raros. Y tú, hombre, deja de usar esa ropa rara. Deja de comportarte como un mujeriego. Comienza el Señor. ¿Qué haces tú con esa vida que lo que hace es alejarte de Cristo? Comienza el Señor gotica por gotica. Ve al altar. Ora, comienza a orar. Comienza a buscar al Señor. Dale gracias al Señor por ese día que Él te ha dado. Y pídele que limpie tu corazón, tu mente, que perdone toda palabra ociosa que has dicho y toda acción incorrecta que hayas hecho durante el día. ¿Por qué? Usted está gota por gota, y el Señor comienza a abonar la tierra y comienza a darnos promesas, hermano. Una promesa es algo que Dios dice que va a hacer. Cuando usted da una promesa a alguien, usted está asumiendo un compromiso. Una promesa es un compromiso, ¿sabía usted eso? Dios comienza a comprometerse con nosotros. Que el Señor pueda revelarle eso a usted. Porque en la medida en que usted comienza a avanzar y usted dice, bueno, yo vengo del mundo, yo vengo de hacer tantas cosas, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y el Señor amorosamente
comienza a hacer compromisos con nosotros. Hermano, y usted dirá, ¿a qué se refiere usted con hacer compromisos con nosotros? Comienza el Señor a revelarnos sus promesas. Las promesas de lo que Él va a hacer si nosotros obedecemos su palabra. Él se compromete, es un compromiso. Cuando Él nos da una promesa, es un compromiso, hermano. Y Dios no miente, Dios no dice una cosa y después dice, discúlpame que no pude cumplirte ese compromiso. Dios no es así. Cuando el Señor dice algo en su palabra, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el diablo diga, no importa lo que su familia pudiera decir, lo que Dios dijo se cumple porque es un compromiso. Él nos da sus promesas porque nos ama. Y cuando nos da una promesa, nosotros nos aferramos a esa promesa. Dios lo dijo y yo le creo a mi Señor Jesucristo, pero ¿cómo vas tú a creer en eso? Si tú fuiste esto y esto y esto. Pero el Señor se comprometió conmigo, hermano. ¿Sabía usted que de esa historia que el profeta contaba de aquella mujer que le había recibido una promesa para ser llevada al palacio? De esa historia fue que el profeta tomó la expresión novia para llamar al pueblo que recibe la promesa de Dios. Es una expresión que nació para identificar a ese pueblo sacado afuera, que no importa lo que los demás digan, ellos creen lo que Dios dijo. Fíjense, por eso el Señor nos dio su promesa, su palabra a través del mensajero, Dios a través del mensajero, nuestro hermano William Marion Branham, y nosotros por la revelación creímos esa palabra y el mundo comenzó a burlarse y se está burlando de nosotros porque creímos lo que Dios habló a través de su siervo el profeta. Hemos obedecido. Nos han llamado los epítetos más denigrantes. Pero hay un pueblo que le ha creído al Señor y el Señor se comprometió con esa novia, con ese grupo, con esos hijos, con esa esposa, como usted lo quiera tomar. Dios se comprometió, le dio su promesa y Él la cumplirá. Por eso, cuando el hombre y la mujer comienzan a consolidar su vida espiritual para llegar a un lugar de seguridad, debe ser limpiado, debe ser santificado, debe ser justificado para que el Señor pueda cumplir su promesa, porque las promesas del Señor son condicionales, entienda eso. Dios se compromete, sí. Hermano, Dios se compromete a darnos el bautismo del Espíritu Santo si nosotros obedecemos la palabra. Si nosotros le creemos a Jesús, si nosotros empezamos a hacer lo que Él nos ha pedido y no cuestionamos lo que Él dice en su palabra. No. Nosotros no empezamos a cuestionar la palabra. Porque si usted comienza a cuestionar y a justificar sus obras contrarias a la palabra, entonces Dios no puede cumplir su promesa. Él lo prometió. Pero si usted no cree la palabra,
Entonces Dios no puede cumplir su promesa, su compromiso con usted. A todos los que, por la gracia del Señor, el privilegio que el Señor me ha concedido de bautizar, a todos al final les digo lo mismo. Ahora busquen el Espíritu Santo, porque es una promesa. Porque si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Y esa promesa debe ser abonada, guardada en su corazón. Y usted le recuerda al Señor, Señor, tú prometiste la promesa del Espíritu Santo. Si yo me arrepentía y si yo me bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo y me apartaba de lo malo, yo te creo, Señor, yo lo creo. Yo voy a esperar el cumplimiento de tu promesa, hermano. Y para fundamentar lo que se ha de decir en esta hora, que ya el Señor comenzó a decir, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio no, en la carta a los Romanos, el capítulo 4, del versículo 16 en adelante. Romanos 4, del versículo 16 en adelante. Con permisito. Romanos 4, desde el versículo 16 en adelante. Fíjense, cuando estamos hablando que esa obra debe ser completada, estamos hablando de fe perfecta. Y esa fe perfecta es la fe que Dios le dio a usted cuando usted creyó. Esa no es es un músculo, usted tiene que ejercitarlo. Y esa fe debe tener un cumplimiento, hermano. Cuando usted creyó, usted comenzó a creer la promesa. Cada promesa que el Señor le dio a usted, usted la toma y la cree y espera el cumplimiento para que esa fe pueda ser perfecta. Cuando una promesa de sanidad se hace efectiva en usted, cuando usted se mantiene creyendo hasta que reciba la respuesta de sanidad. Cuando esa fe o esa promesa de recibir el Espíritu Santo se hace perfecta en usted, se hace efectiva en usted, cuando esa fe se mantiene creyendo hasta que reciba el Espíritu Santo. Y así cada promesa y cada acción de fe se basa en eso. Porque la promesa va acompañada, debe ir acompañada con la fe para que pueda dar el fruto. Hermano, esa fe que usted recibió al principio, esa fe va a ir creciendo. No es una fe distinta. Por eso la Escritura, la fe una vez dada a los santos. Porque usted no pudo haberse arrepentido si Dios no le revela que usted es un pecador. Y esa fe no se va a quedar chiquitica. Esa semilla no se va a quedar chiquitica, va a empezar a crecer. Hermano, Romanos 4 del versículo 16 en adelante. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente. ¿Se dan cuenta? No solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, que por Padre de muchas gentes te he puesto, delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza,
para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. Dios se comprometió y él lo creyó, hermano. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. ¿Se dan cuenta? Esa promesa fue sembrada en su corazón y él empezó a tomarla por la fe, a regarla. Empezó a echarle agüita. Esa acción es la fe. A comenzar a echar agüita, a orar, a obedecer. Sus actos de obediencia se basan en la fe porque usted lo cree, hermano. Por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por él, por Abraham, fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Que el Señor añada su bendición a la palabra en esta hora. Que Él pueda revelarnos su palabra y mantenernos creyendo hasta que recibamos la promesa del Espíritu Santo. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos, Señor. Nosotros, Señor, cuando nos allegamos, a veces desconocemos muchas cosas de cómo tú eres, de cómo es que tú, qué es lo que a ti te agrada, Señor. Cómo tú quieres que nosotros nos allegamos y que nosotros hagamos y que nosotros hablemos. A veces, Señor, en nuestras relaciones humanas con los hombres, cuando queremos agradar a alguien y no queremos ofenderlo, nosotros buscamos la manera de saber qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada para no ofenderlo y para agradarlo. ¿Cuánto más tú, Señor? Tú has dado tu palabra y nos has dicho lo que te agrada y lo que te desagrada. Que nuestros corazones sean sensibles, Señor, a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Perdona nuestras torpezas, nuestra indiferencia, nuestro egoísmo, y que todos los que escuchan, Señor, puedan entender que tu voluntad, Señor, es para nuestro bien. Que cuando tú nos revelas algo en la palabra, es algo que a ti te agrada que nosotros hagamos, y tú serás, Señor, como lo acabamos de escribir, tú te sentirás contento, Señor. Tú estarás feliz, satisfecho, alegre. Nosotros queremos, Señor Jesús, que tú estés alegre, que tú te sientas agradado con el compañerismo con nosotros, que no encuentres incredulidad, porque la incredulidad no te agrada, Señor, lo sabemos por la palabra. Y nosotros queremos que nuestras acciones, nuestras palabras, no se basen en incredulidad, porque no queremos desagradarte, ni queremos contristarte, ni queremos apagarte, ni queremos resistirte. Queremos agradarte, queremos obedecerte, queremos honrarte como tú lo mereces, Señor, como nuestro Padre. Queremos honrarte, tú mereces honra y respeto. Tú mereces, Señor, que nosotros, Señor, nos rindamos con todo nuestro corazón y te pidamos, Señor, tu ayuda, porque tú quieres ayudarnos, tú quieres bendecirnos, tú quieres limpiarnos, Señor. Que todos podamos humillar nuestros corazones, Señor, para que
Señor, tú hagas una obra especial en nuestras vidas. Unge los corazones y los oídos de los que han de escuchar esta palabra y que cada uno de nosotros, al recibir esa porción, esa semilla de la palabra, ese abono para esa semilla cuando ellos se arrepintieron, esa semilla pueda crecer con fortaleza, pueda crecer con firmeza y se convierta en un árbol sólido, un árbol frondoso, en donde las personas reciban frescura y donde todo aquel que se refugie debajo de ese árbol reciba sombra y reciba descanso para su vida, Señor. Y que tú puedas también bajar a nuestros corazones y que puedas, oh Señor, descansar con nosotros, juntos conversando en ese árbol frondoso y teniendo compañerismo, nosotros contigo y tú con nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, que aquellos que pudieran estar con problemas, dificultades, enfermedades, puedan recibir de los beneficios de las promesas que tú has dado en la palabra y que cada uno de nosotros tome ese fruto de ese árbol de vida, el árbol que da fruto de sanidad, fruto de salvación, fruto de liberación, que todos podamos allegarnos al árbol de la vida que eres tú, Señor, y que cada uno pueda tomar por la fe la promesa de lo que tú te has comprometido a hacer a un pueblo que crea tu palabra. Que cada uno reciba conforme a su necesidad en el nombre del Señor Jesucristo y que no sea yo sino tú hablando en esta hora. Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos en este precioso tema. Precioso porque diagnostica el mal y corrige el mal y que puede ayudarlo a usted a llegarse correctamente a Dios, que es como recibir el Espíritu Santo. Y si hay algo que impide, eso se quita, se corrige, se enmienda y lo hacemos de la manera correcta. Nos allegamos de la manera correcta. Y es que muchos deben abonar el terreno y tomar las promesas, el compromiso de Dios con cada uno de nosotros. Muchos tienen temor de tomar esas promesas, pero no tema, hermano y hermana, amigo que me escucha. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Dios no miente, es imposible que Dios mienta. El Señor Jesucristo no es un mentiroso, jamás ha dicho una mentira. Y si Él dijo que si usted se arrepentía de sus pecados, se bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo y se apartaba del mal, Él prometió que usted recibiría el bautismo del Espíritu Santo en su corazón. Hermano, porque para vosotros es la promesa. Dios dio la promesa y usted y yo, con toda confianza, podemos allegarnos a Dios y tomar ese abono y empezar a sembrar esa fe para que no se enflaquezca. ¿Se dan cuenta? Como hizo Abraham. Esa fe que él recibió no dejó que esa semilla se encogiera. No. Él tomó esa semilla y comenzó a abonarla con las promesas. Dios lo dijo. Dios lo dijo. Dios hizo esta promesa aquí. ¿Tú crees que habiendo tantas necesidades Dios va a venir a ti a responderte? Por supuesto, porque Dios es Dios y Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Pero usted debe abonar ese terreno. Comience a echarle bastante abono de la palabra. Promesas, promesas, tome las promesas. Recuérdele a Dios las promesas, que en cada momento de su vida
en su trabajo, en su escuela, en su liceo, en su casa, en donde sea, en el altar, recuérdele a Jesús sus promesas, tu compromiso, Señor. Tú lo prometiste y tú no mientes. Cuando la Escritura dice, si un padre ve a su hijo y le pide algo, si le pide pan, le dará una piedra. El Señor dijo, no. ¿Cuánto más si los hombres malos dan buenas cosas a sus hijos? ¿Cuánto más dará Dios, el Espíritu Santo, a los que le pidieren, se lo pidieren? ¿Cuánto más Dios va a cumplir su promesa si usted empieza a abonar esa semillita de la fe que usted sembró en su corazón? No se quede solo en la etapa de justificación, que Dios me perdonó mis pecados. Amén. Dios te perdonó. Pero comienza a abonar, porque esa matica, esa semillita tiene que ser un árbol frondoso que llegue al cielo. Yo soy un humilde creyente, yo soy una matica. No, no piense así. Porque ¿qué les hacen a las maticas? Llega alguien y la arranca. Pero ¿quién arranca un árbol grande y frondoso? No. Ni los vientos más fuertes ni las tempestades más recias pueden tumbar a un árbol frondoso que sus raíces profundizan en la tierra. Esas promesas, fíjense, escuchen bien lo que voy a decir. Cuando usted abona su corazón, empieza a echarle el abonito, las promesas de Dios, esa semillita agarra tanta fuerza y se queda acostumbrada a ese abono tan poderoso y tan rico. ¿Qué es lo que hace? Que cuando sale y nace la matica, cuando usted recibe el Espíritu Santo, ahora comienzan las raíces a profundizar. Yo quiero más abono, hermano, promesas más profundas, hermano. Comienza esas raíces a profundizar en la tierra y yo quiero más promesas profundas de Dios. Porque en la medida en que el hombre empieza a crecer en Dios, después que nace, porque primero hay que nacer para después crecer. Muchos se confunden con lo del Espíritu Santo arriba. Usted primero tiene que recibir el Espíritu Santo para poder crecer. Y en la medida en que empieza a avanzar en fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal, ya no es la promesa de, Señor, dame la arepita, el pancito. No, ya después, cuando es posicionado, comienza Dios a darle promesas más profundas. Te voy a dar tu familia. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Hermano, otro compromiso más profundo. Y comienza esa fe a ser abonada. Esa fe comienza la raíz a buscar, hermano, a buscar donde haya más terreno fértil. Promesas que a lo mejor no iba a recibir la matica porque estaba muy matica. Pero ahora que ya empezó a crecer, empezó a entender más cosas y las raíces más profundas. Empieza a profundizar en las cosas de su vida, en las decisiones que toma en su vida. Cuando viene el enemigo con trampas, cuando viene el enemigo con falsedades, cuando viene a tratar de engañar como hizo con Eva, comienza el Señor a profundizar en la experiencia con ese hombre y esa mujer. Y las raíces se profundizan más. Y la experiencia de ese hombre y esa mujer es más profunda porque empiezan a conocer a Dios. Eso no se parece a Dios. Eso no es Dios.
¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en la calle vamos a recibir todo tipo de ataque. Todo tipo de ataque. Acuérdense que estamos en un momento de oscuridad espiritual. Y también estamos en una guerra espiritual. Vamos a recibir todo tipo de ataque. Y nosotros, nuestras raíces deben estar profundizadas y buscando más tierra fértil en la palabra. Comienza el Señor a mostrarnos escrituras que nosotros no habíamos visto. Comienza el Señor a revelarnos cosas de cómo es Él. Yo quiero que tú ores por esta vida. Yo quiero que tú intercedas. Yo quiero que tú prediques la palabra. Yo quiero que hagas esto. Habla esta palabra a mi pueblo. Comienza el Señor a utilizar los ministerios y los dones, hermano. Y en la medida en que cada uno comienza a profundizar su vida espiritual, entonces su relación es más profunda con Dios. Esa fue la experiencia del hermano Branham. Cada día más él conocía a Dios. Cada día más conocía cómo era Dios. Y sus raíces se profundizaban más y más. Y hoy en día nosotros admiramos la vida del profeta, pero es porque él, desde un principio, esa semillita que fue sembrada en su corazón, empezó a profundizar y cada día era más profunda. Y así como fue con el profeta, Dios también lo puede hacer con usted, quien me escucha en esta hora, y conmigo. Pero ¿cómo vamos a llegar a una profundidad con Dios cuando tenemos temor de creerle al Señor y dudamos si Él querrá o no darnos el Espíritu Santo? Que no somos capaces de mantener una posición de fe para que esa fe pueda ser perfecta. Porque si la fe no tiene cumplimiento, no es perfecta. La fe con la cual usted creyó en el Señor Jesucristo será perfecta cuando usted reciba el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Ese es el ciclo que la completa. La fe, cuando usted se arrepintió, no para sino hasta que nace. Igual la semilla que es sembrada en la tierra. Usted no puede decir, usted puede decirlo por la fe. Tengo un sembradío porque lo sembró, y usted lo dice por fe, porque usted está creyendo, porque usted está abonando la semillita a la tierra, usted le está echando la agüita y usted dice, yo estoy haciendo todo lo que un agricultor hace para que su siembra nazca. Le echo el insecticida, no dejo que le caigan plagas, y todo aquel que hace eso va a tener una cosecha. Por eso yo puedo decir, ahí tengo mi cosecha, voy a tener maíz, voy a tener trigo. No es algo, es una fe que está sustentada en una obra consecuente. Ojo, Él lo dice porque Él lo hace, porque Él abona, porque Él riega, porque Él limpia. Y todo lo que impide es quitado. ¿Se dan cuenta? Así es usted cuando siembra la semilla, la fe en su corazón de Jesús. Y se arrepiente, usted empieza a abonarla, toma las promesas del Señor, comienza a echarle agüita, lee la palabra, escucha los mensajes, escucha la predicación de los siervos del Señor del ministerio quíntuple, y empieza a tomar decisiones, empieza a hacer limpieza en su vida. Si usted hace eso,
Las posibilidades son altísimas, para no decir absolutas, de que usted va a cosechar. Para un agricultor natural, la única manera que haciendo todo eso no nazca nada es que la semilla esté muerta. Y esta palabra no está muerta, ella es viva y eficaz, hermano. Garantizado que la palabra, cuando usted la toma, tiene vida. Pero esa vida debe ser aplicada, esa promesa debe ser abonada en su corazón. Comience a creerle al Señor. No diga bajo la unción en la iglesia, Señor, yo te creo. Y afuera, eso sí está difícil. Usted cuando confiesa con incredulidad desagrada a Dios y permite que las plaguitas enflaquezcan esa fe, debiliten la tierra y comienzan ese poco de hormigas a comerse la semillita. No haga eso. El campo de batalla es en su mente. En su mente ruge una batalla. El enemigo comienza a descreer la palabra. Pero no deje que la promesa usted deje de creerla. Ni la dude con desconfianza. Abraham no hizo eso. Por eso él fue nuestro ejemplo. Abone esa semilla. Dios lo dijo. Él dijo que todo aquel que vive para Dios y que se consagra y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. Yo me he apartado de lo malo, he renunciado al pecado en todas sus formas. Y yo le estoy pidiendo al Señor que Él se comprometió y Él me va a cumplir su promesa. Él me va a dar el Espíritu Santo. Dios no miente. Con toda confianza, usted que me escucha en esta hora, puede tomar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Si alguna vez usted se va a aferrar a una promesa, aférrese a las promesas de la palabra, abone eso en su corazón. Dios no te va a dar nada, claro que sí me lo va a dar. Él prometió darme el Espíritu Santo. Ahorita no se puede hacer creyente, hay mucho pecado. Dios prometió darme el Espíritu Santo. Ya ha pasado mucho tiempo tú metido en esa iglesia. Dios lo prometió. Cada vez que el Señor me muestra algo para que corrija, yo lo corrijo. Si hay unas piedritas en la tierra, yo las quito. Si tengo que quitar, había unas plaguitas que yo le tenía cariñito a esas plaguitas y yo las dejaba, esas plaguitas, porque yo no quería matar esas plaguitas. Yo le tenía cariño a esas plaguitas, pero resulta que esas plaguitas estaban comiéndose la semilla, estaban haciendo que la fe enflaqueciera, hermano. Y cuando el Señor revela, Señor, perdóname, porque dejé que el enemigo enflaqueciera mi fe, que no me mantuviera creyendo y confesando la promesa hasta que se cumpliera, para que la fe fuera perfecta. Hermano, hay muchos que renuncian a seguir pidiéndole el Espíritu Santo al Señor porque el Señor comienza a comprometerse y a dar bendiciones. Mira lo que vas a recibir. Mira lo que vas a recibir. Y muchos no perseveran porque Dios es bueno. Dios es bueno y Dios derrama abundante bendición sobre sus hijos. Mira, recibí una gran bendición. ¿Estás seguro que recibiste el Espíritu Santo? Hermano, esa es una experiencia que debe ser confirmada en el corazón del creyente.
debe tener seguridad en su corazón, hermano. Esa vida lo va a llevar a la palabra. Esa vida lo va a llevar a la verdad. Esa vida lo va a guardar de toda amargura. Esa vida lo va a volver sensible al Señor. Lo va a llevar a una vida más profunda. Usted va a ver que esa vida va a empezar a profundizar en la tierra, va a querer buscar más. ¿Se dan cuenta? Muchos se quedan en esas etapas y no le piden más al Espíritu Santo al Señor, se conforman. Yo me conformo con ir a la iglesia, yo me conformo con escuchar la palabra, yo estoy bien así como estoy. No, caíste en una trampa. Persevera, toma la promesa y que esa fe se convierta en una fe perfecta. No estás llegando a la meta. Busca el Espíritu Santo y no descanses hasta que lo recibas. A lo mejor muchos dirán, el hermano Branham dice que uno lo recibe sin sensaciones, a lo mejor ya lo tengo. Asegúrate. No dogmatices eso. Lo repetiré. No dogmatices eso. No cometan el mismo error que los pentecostales. Los pentecostales decían, si yo hablo en lenguas, o dicen todavía, como señal de que recibí el Espíritu Santo. Y muchos dicen, yo debo recibirlo porque yo creí este mensaje. Esté seguro. Nosotros sabemos que el hablar en lenguas no es la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo habla en lenguas. Hermano. Y nosotros sabemos que un hombre o una mujer pueden recibir el Espíritu Santo sin sensaciones. Pero ¿estás seguro que recibiste el Espíritu Santo? ¿Has obedecido la palabra? ¿Dios te ha confirmado que el Espíritu Santo está en tu corazón? ¿Se dan cuenta? Persevere en su fe hasta que usted vea el ancla en su corazón, hasta que Dios le confirme que su fe ha sido aprobada por Dios. Su fe debe ser aprobada por Dios. Dios debe decir, Él me cree. ¡Ojo! Ella me cree. ¿Y por qué me cree? Porque obedeció. ¿Se dan cuenta? Si obedece, es porque cree. Porque si no creyera, no obedeciera. Usted muestra su fe a través de la obediencia. Usted muestra que cree lo que Dios ha dicho cuando usted hace lo que Dios le pide que haga. Porque si usted escucha lo que Dios le dice que haga y no lo hace, está mostrando incredulidad. Y con la incredulidad usted no agradará a Dios ni obtendrá ninguna promesa. Hermano, que su incredulidad no sea un obstáculo en su corazón. Que usted no haga las cosas que Dios le dijo que hiciera. Si usted no las hace, está mostrando que no cree. ¿Y cómo Dios va a confirmar una fe? Dios no puede confirmar su fe. Dios solamente verá si en su corazón hay fe. Esa fe que fue sembrada. Cada vez que Dios miraba durante esos 25 años el corazón de Abraham, veía la fe fortalecida, veía la fe.
Pero ¿qué si en uno de esos el Señor mira tu corazón y ve incredulidad? Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra, hallará fe en tu corazón, hallará a un hombre y a una mujer que ha tomado las promesas y está esperando el cumplimiento de la promesa. ¿Verá Dios eso en ti, hermano y hermana, amigo, quien me escucha? ¿O será que el día de la visitación del Señor, cuando bajan esas bendiciones en la iglesia y Dios viene a tener compañerismo y ve tu corazón y ve incredulidad, hermano? Dios se va triste, hermano. Dios se va triste. No halló fe en tu corazón. No abonaste esa fe, esa semilla. No tomaste las promesas, no te mantuviste creyendo, no obedeciste. Yo soy predestinado. El predestinado obedecerá la palabra. El predestinado pagará el precio. Porque por eso el Señor conoce a los que son suyos. Porque ellos creen a Dios y obedecen a Dios. Hermano y hermana, amigo que me escuchas en esta hora. ¿Podrá Dios ver en esta hora que tu fe está en alerta, en expectativa? Si Dios viniera en este momento a tu corazón, ¿qué va a encontrar? ¿Va a encontrar la fe que Él sembró en tu corazón o va a encontrar incredulidad? Pero hermano, yo creo, dice usted, pero no has obedecido la palabra, no la crees, la menosprecias, la tienes en poco. Tú crees que Dios no lo sabe, pero Dios lo sabe. Y no puedes opacar, ocultar que no crees, porque todas las cosas son visibles en la presencia del Señor. Dios baja y hace una inspección y mira los corazones y Él trata de encontrar un corazón que le crea. Hallará fe en la tierra. Dios empieza a mirar los corazones y hay personas que invocan a Jesús y dicen que creen en Jesús, pero sus obras no van en consecuencia con eso. No creen, no toman las promesas y obedecen a Dios, no abonan, no riegan la semilla. Simplemente lanzaron la semilla. Y si va a crecer, que crezca, y si no, no importa. No. Dios quiere ver que tú estés convencido y después interesado. Empiezas a preocuparte de que esa semilla crezca y dé fruto. Y nazca por lo menos. Por lo menos, trázate una meta, que esa semilla nazca. Y después te concentras en crecer. Porque no puedes preocuparte por una crianza cuando ni siquiera el niño ha nacido. Que tu fe, que usted, hermano y hermana, que no han recibido el Espíritu Santo, tome las promesas y manténgase creyendo y recordándole al Señor en el altar: Señor, yo te creo. Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Yo estoy obedeciendo tu palabra y el Señor se va a agradar. Que usted se mantenga creyendo, que usted tome las promesas y que usted obedece. Y cuando el Señor ve un corazón, allí yo puedo morar. Él sí me cree, ella sí me cree. ¿Podrá decir eso de usted en esta hora? ¿Podrá el Señor en esta hora confirmar su fe?
y decir que usted realmente cree y que usted obedece. Si no es así, sea sincero y sincera con el Señor en esta hora. Dígale al Señor, perdona mi incredulidad. Yo he atrasado tu plan, Señor. Yo he detenido que tú me hayas dado el Espíritu Santo, pero yo quiero que eso cambie ahora. Yo voy a obedecer la palabra y te voy a recordar tus promesas y tú las vas a cumplir porque tú eres un Dios fiel. Dios cumple su palabra y la respalda porque Él es un Dios fiel. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no miente, no importa lo que el diablo procure decir. Y si usted se aferra a la promesa del Señor y esa semilla que usted sembró la abona, Dios, tan cierto como usted está escuchando este mensaje, tan cierto usted recibirá el bautismo del Espíritu Santo. Abone la fe con las promesas del Señor. Échele agüita de la palabra con la obediencia. Empieza a quitar toda plaga y toda piedra y toda maleza. Quítela. Esa es obediencia. Acto de obediencia. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Tomarás esa decisión hoy? El Señor está viendo tu corazón. Y Dios va a honrar tu fe si tu corazón es sincero. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Voy a hacer una oración por ti. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en este momento en que estamos en tu presencia junto a mis hermanos, Señor. Tú nos has mostrado lo que tú esperas de nosotros. Tú nos has hablado lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta, Señor. Y que cada uno de los que hemos escuchado podamos hacer lo correcto. Si hay una incredulidad en nuestros corazones, Señor, perdónanos. Y que toda incredulidad pueda ser desarraigada en nuestras vidas. Que nada opaque, que la semilla de la palabra, de la revelación, que tú sembraste en nuestros corazones cuando éramos pecadores y que nos llevó al arrepentimiento, esa semilla crezca y se convierta en un sólido árbol frondoso con frutos y flores. Señor, perdona a todos aquellos que han atrasado tu plan, a todos aquellos que han sido incrédulos, perdona sus incredulidades, perdona nuestras incredulidades. Y que cada uno de nosotros podamos preocuparnos por esa tierra de nuestros corazones. Que nada opaque, que nada impida que la promesa del Espíritu Santo se cumpla en nuestros corazones. Señor, esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra visita de nuestro Señor Jesucristo, el agricultor, el cual sembró su semilla en nuestros corazones y que vienen cada día a las 6 de la tarde a darnos abonito, a abonar con promesas, con la palabra, a regarlas con su amor, el Espíritu Santo. Porque aunque sean cultos virtuales, cuando se reúnen 2 o 3 en lugares celestiales, por la fe, Dios está allí, hermano. Dios está allí para confirmar su palabra en su corazón, para mostrar que Él es Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Todos los días a las 6 de la tarde. Y de lunes a viernes a las 3, la oración del pueblo del Señor, cual hemos tomado la promesa que Él nos reveló, que Él derramaría de su Espíritu. Una de las señales de la voluntad de Dios, lo que a Él le agrada, escuchen muy bien, una señal
Usted dirá, ¿qué pensará Dios en este tiempo tan terrible que estamos viviendo al ver las señales? Pónganse a orar, hermano, pónganse a orar. El Espíritu Santo, como dijo el Espíritu la semana pasada, la luz alumbra al altar. Siempre va a alumbrar al altar. El Espíritu Santo, ante todas las circunstancias, siempre va a alumbrar al altar. En el altar es que se resuelven los problemas. En el altar es que el Señor da paz en la tempestad. En el altar es que Dios confirma que Él suplirá nuestras necesidades. En el altar es que Dios mostrará que Él nos dará la victoria en las pruebas y en las luchas. En el altar es cuando recibiremos la consolación de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, recibiremos la bendición de Dios. Por eso, es una señal. El Espíritu Santo está apuntando al altar. ¿Usted está siendo guiado por el Espíritu Santo? Y los domingos, a las 9 de la mañana, junto a nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, el Espíritu a través de su ministerio, el hermano en su ministerio pastoral, dando el alimento, el abono, el agua, el Espíritu Santo junto con toda la congregación para corregir, para edificar, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Comienza Dios a preparar a cada uno de sus hijos, todos a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio de Ebenezer. Recuerden que el Señor, cuando vea su corazón, encuentre fe y no incredulidad. Que el Señor, cuando vea que usted obedece la palabra y que usted le recuerda al Señor su promesa, como dice el hermano Branham en Estar Cierto de Dios, cuando usted sabe que ha cumplido los requisitos de Dios y sabe que ha obedecido, entonces manténgase creyendo hasta que se cumpla la promesa del Señor. Ahí lo dice el profeta en Estar Cierto de Dios. Si usted sabe que ha cumplido los requisitos que Dios ha pedido, usted ha obedecido la palabra, usted se ha apartado de lo malo y usted está en una sincera búsqueda, entonces recuérdele a Dios las promesas, manténgase creyendo, manténgase obedeciendo, manténgase confesando hasta que la fe sea perfecta, hasta que reciba el cumplimiento y el resultado de esa fe, el bautismo del Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.